Los niños aparecían en su puerta cada pocas semanas, como si se hubiera llegado a un acuerdo tácito en todo el territorio. Llegaban solos, en parejas, a veces de 3 en 3, sin llevar nada más que la ropa que llevaban puesta e historias que harían llorar a hombres adultos. Ezequiel Hanley nunca promocionó su rancho como un refugio. Nunca puso letreros ni difundió la noticia por los asentamientos. Sin embargo, de alguna manera, lo encontraron. Los polvorientos y olvidados que nadie más quería. Sé que estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando a la recién llegada acercarse a través de la bruma matutina. Una niña, de unos 8 años, arrastrando una cartera rota que le doblaba la talla. Su vestido era poco más que remiendos cosidos, y su cabello colgaba en nudos enredados alrededor de un rostro que había visto demasiado para alguien tan joven. Se movía con los pasos cuidadosos de quien ha aprendido que los movimientos repentinos atraen la atención equivocada. Esta era la parte que siempre le revolvía las entrañas. El momento antes de llegar a su porche, cuando pudo ver la esperanza y el terror luchando en sus ojos, la esperanza de que esta desconocida fuera diferente. El terror de ser como todos los demás que les habían fallado. La chica se detuvo en la puerta, mirando la casa como si fuera a desaparecer si pestañeaba. Sé que había construido este lugar con sus propias manos hacía 15 años, cuando aún creía que su esposa lo llenaría con la risa de sus hijos. Cuando las palabras del médico aún no se habían asentado en el dolor permanente que vivía en su pecho. La casa del rancho era de madera maciza y trabajo honesto. Nada lujoso, pero tenía buena estructura y un porche envolvente que captaba el sol de la mañana a la perfección. Abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. La mano de la chica se congeló a medio camino de la madera y dio un paso atrás rápidamente. Sus ojos se dirigieron al corral donde sus caballos pastaban pacíficamente, luego volvieron a su rostro, buscando algo en lo que pudiera confiar. ¿Tienes hambre?, preguntó Seque con voz suave. Había aprendido que las voces fuertes los hacían correr. Ella asintió una vez. Un pequeño movimiento brusco de cabeza, pero no habló. Al principio rara vez hablaban. Las palabras se habían usado como armas contra ellos demasiadas veces. ¿Cómo te llamas? Lentine, susurró tan bajo que casi no lo oyó. Bueno, Clementine, soy Seque, y estaba a punto de preparar el desayuno para otros que viven aquí. ¿Quieres conocerlos? Sus ojos se abrieron de par en par. Otra gente, niños como tú, que necesitaban un lugar donde quedarse. Algo cambió en su expresión. Una grieta en la máscara de cuidado que llevaba. ¿Cuántos? 7 hasta ahora. Serían 8. Se hizo a un lado, dejando la puerta abierta. Están haciendo tareas ahora mismo, pero volverán pronto. No tienes que decidir nada hoy. Solo entra y come algo caliente. Clementine aferró su bolso con más fuerza. Cada músculo de su pequeño cuerpo se tensó para correr. Pero algo en el rostro curtido de Seque debió de convencerla de arriesgarse. Cruzó el umbral como si entrara en una iglesia. Reverente y temerosa, lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos supo jamás al llegar, era que Sterling Maddox llevaba meses vigilando el rancho. Y Sterling Maddox tenía planes para niños como ella. Planes que pondrían a prueba todo lo que Seque había construido y lo obligarían a elegir entre la seguridad que había creado y la familia que se negaba a perder. Los demás niños regresaron de sus tareas matutinas como un pequeño ejército. Sus voces se oían por todo el patio antes de que Seque pudiera verlos. Clementine se pegó a la pared de la cocina, con la mochila apretada contra el pecho, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Un niño de unos 12 años encabezaba el grupo, con las mangas arremangadas y las uñas sucias de rozar los establos. «Buenos días, Seque», gritó el niño, y se detuvo en seco al ver a Clementine. Los demás entraron en fila detrás de él. Una niña pelirroja brillante y pecas, 2 gemelos que no tendrían más de 6 años, una niña mayor con una cesta de huevos y 2 niños más de edades intermedias. Todos se quedaron paralizados al verla, creando un semicírculo de escaleras curiosas. «Atención»,
Esta es Clementine, dijo Seke, acercándose a la estufa donde el tocino ya chisporroteaba. Se quedará con nosotros un tiempo. La pelirroja dio un paso al frente, extendiendo una mano sucia. Soy Annie. Llevo aquí unos 4 meses. Su sonrisa era genuina, pero Clementine notó que mantenía la otra mano cerca del costado, lista para retirarse si era necesario. Las presentaciones fueron lentas, cada niño compartiendo su nombre como si ofreciera una parte de sí mismo. Tommy, el líder de 12 años. Los gemelos, Sam y Simon, que hablaban con frases cortas que solo ellos podían completar. Margaret, de 15 años, y claramente la madre sustituta del grupo. David, de 10 años, que observaba todo con ojos penetrantes que no se perdían nada. Y finalmente, la pequeña Belle, de apenas 5 años, que se escondía tras las faldas de Margaret, pero se asomaba con curiosidad. ¿De dónde saliste?, preguntó Belle, con la voz apenas por encima de un susurro. Clementine bajó la mirada hacia su vestido roto. Luego, al volver a los rostros reunidos, estos niños mostraban las mismas marcas que ella. El cansancio, la forma en que se mantenían listos para correr, la distancia prudente que mantenían incluso mostrando amabilidad. Pero había algo más allí. Algo que no esperaba ver. Parecían limpios. Su ropa estaba remendada, no solo hecha con retazos. El camino, dijo finalmente. Llevo 3 días caminando. Bueno, ya no tienes que caminar más, dijo Tommy con la autoridad de quien se ha autoproclamado protector. Sé que nos cuida como es debido. Mejor que en cualquier otro lugar donde haya estado, asintió Margaret, cascando huevos en una sartén grande de hierro. Aquí todos nos ganamos la vida. Todos tenemos tareas. Todos contribuyen, pero sé que se asegura de que comamos todos los días y tengamos un techo sin goteras. Como convocado por la conversación, el sonido de cascos se acercó a la casa. Pero estos no eran los ritmos casuales del trabajo del rancho. Eran un ritmo decidido, urgente. La mano de Seke se detuvo sobre el tenedor de tocino, y todos los niños de la habitación guardaron silencio. Todos habían aprendido a distinguir entre visitas amistosas y problemas. A través de la ventana, Clementine vio a 3 hombres a caballo acercándose al porche. El hombre que iba delante vestía un elegante traje a pesar del polvo del viaje, y su caballo era de esos que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Sus compañeros lo flanqueaban como guardias, con las manos apoyadas con indiferencia en sus cinturones de armas. Niños, dijo Seke en voz baja, con una advertencia que todos comprendieron. Vayan a sus habitaciones ahora. Pero era demasiado tarde. El jinete que iba delante ya había desmontado y se dirigía a la puerta principal con la confianza de quien siempre consigue lo que busca. Su llamada fue aguda y exigente, cortando el aire de la mañana como una cuchilla. Sterling Maddox había venido, y fuera lo que fuese que quisiera, Clementine podía ver en el rostro de Seke que no iba a ser bueno para ninguno de ellos. Seke abrió la puerta con la lentitud deliberada de quien sabe que los movimientos precipitados conducen al derramamiento de sangre. Sterling Maddox estaba de pie en su porche como si fuera suyo. Sus botas caras brillaban como un espejo a pesar del polvoriento viaje. Su sonrisa era de esas que nunca llegaban a sus ojos. La expresión experta de un hombre que se ganaba la vida convenciendo a la gente de tomar decisiones de las que luego se arrepentiría. Dijo el señor Hanley Sterling, tocándose el sombrero con fingida cortesía. Una mañana encantadora, ¿verdad? Un clima perfecto para hacer negocios. No recuerdo haber tenido ningún negocio contigo, Maddox. Oh, pero tú sí. La mirada de Sterling pasó de Seke a la casa donde el desayuno de los niños aún se enfriaba en la mesa. De hecho, tienes muchos de mis asuntos viviendo bajo tu techo. Seke salió al porche y cerró la puerta tras él. El movimiento fue casual, pero puso su cuerpo entre Sterling y la casa. Estos niños no son negocios. Son familia. Sterling rió,
Un sonido como el tintineo de monedas en un monedero de cuero. ¿Familia? Eso sí que es rico viniendo de un hombre que ni siquiera puede engendrar a su propia descendencia. ¿De verdad crees que jugar a las casitas con un montón de vagabundos te convierte en patriarca? Las palabras dieron en el blanco, y Seke apretó la mandíbula. Pero hacía tiempo que había aprendido que los hombres como Sterling se alimentaban de la ira, la usaban como combustible para sus manipulaciones. ¿Qué quieres? Lo que yo siempre he querido. Progreso, desarrollo, el futuro. Sterling señaló el extenso rancho que se extendía más allá de la casa. Este territorio está creciendo. Hanley. Nuevos pueblos, nuevos ferrocarriles, nuevas oportunidades para hombres con visión. Pero el progreso requiere trabajadores. Trabajadores jóvenes que puedan formarse adecuadamente, que no tengan familias que los distraigan de sus obligaciones. Las implicaciones se asentaron entre ellos como una serpiente de cascabel enroscándose para atacar. Sé que había oído las historias de otros asentamientos. Niños que desaparecían de orfanatos para aparecer meses después en pueblos industriales a cientos de kilómetros de distancia, trabajando jornadas de 16 horas por sobras de comida y un rincón donde dormir. La ley hizo la vista gorda porque Sterling Maddox tenía dinero y el dinero compraba silencio en los territorios. Estos niños no se van a ninguna parte, dijo Seke. Ah, sí que se van. Sterling metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado. Verá, he investigado. Este rancho suyo no es del todo legal, ¿verdad? No hay documentos oficiales que lo declaren orfanato. No hay autorización estatal para albergar menores. Solo un ranchero solitario que juega a ser padre de niños que deberían estar en instituciones adecuadas. A Seke se le heló la sangre mientras Sterling desdoblaba el papel. Membrete oficial, sellos gubernamentales, lenguaje legal que bien podría haber sido escrito en un idioma extranjero, pero el significado era bastante claro. Las autoridades territoriales están muy interesadas en las operaciones de cuidado infantil sin licencia, continuó Sterling. Sobre todo cuando esas operaciones podrían estar impidiendo que estos pobres huérfanos reciban una educación adecuada y oportunidades de empleo. Los convencí de que una reubicación inmediata sería lo mejor para todos. Tras la puerta, sé que oía el suave susurro de pasos. Los niños escuchaban, probablemente pegados a la madera con el corazón latiéndoles con fuerza. Todos habían huido de lugares que prometían ayudarlos. Sabían lo que significaban realmente las instituciones adecuadas. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Seke. La sonrisa de Sterling se ensanchó. Oh, no me entiendes. Las autoridades no vienen. Hanley. Ya están aquí. A través de la bruma matutina, una fila de jinetes emergió del bosque, avanzando hacia el rancho con la firme determinación de quienes cumplen órdenes. Los jinetes se acercaron en formación, 6 hombres con insignias de mariscal territorial que brillaban bajo el sol matutino. Su líder era un hombre corpulento, de patillas grises y ojos que habían visto demasiadas tareas desagradables. Desmontó con la resignación cansada de quien sigue órdenes con las que no necesariamente está de acuerdo, pero que acataría de todos modos. Mariscal Webb, gritó Sterling alegremente, como si saludara a un viejo amigo. Puntual, como siempre, asintió Marshal Webb con gravedad a Sterling, y luego centró su atención en Seke. Señor Hanley, tengo una orden judicial que exige el traslado inmediato de todos los menores bajo su custodia a la autoridad territorial para su correcta colocación. Le mostró un documento con una apariencia tan oficial que engañaría a cualquiera que no supiera leer la letra pequeña. Lo siento, pero es legal y vinculante. Seke tomó el papel con manos ligeramente temblorosas, no de miedo, sino de una rabia tan profunda que amenazaba con consumirlo. Las palabras le daban vueltas, pero captó lo suficiente para comprender. Detención ilegal de menores. Falta de oportunidades educativas adecuadas. Riesgo para el bienestar público. Alguien había pagado una buena suma para que este documento pareciera legítimo. Estos niños vinieron a mí,
dijo Seke con voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba en su interior. Nadie los obligó. Estaban hambrientos, abandonados, algunos golpeados hasta casi morir. Les di un hogar. Y estoy seguro de que sus intenciones eran buenas, respondió Marsal Webb, aunque su tono sugería que entendía más de lo que dejaba entrever. Pero las intenciones no invalidan la ley territorial. Estos niños necesitan una educación adecuada, una supervisión adecuada. El señor Maddox ha dispuesto su ingreso en excelentes instalaciones donde puedan aprender oficios valiosos. Desde el interior de la casa se oyó un llanto ahogado. La voz de Belle, aguda y asustada, llamaba a Margaret. La voz de la niña mayor respondió, intentando consolarla. Pero Seke podía oír el terror subyacente. Todos sabían lo que esto significaba. Ya habían huido de esas excelentes instalaciones antes. Dame una semana, dijo Seke de repente. Déjame organizar el papeleo. Legalizar esto. Pagaré las tasas necesarias. Contrata a los profesores que quieras. Pero no los aceptes hoy. La risa de Sterling cortó el aire como un látigo. ¡Oh, qué nobleza! El padre desesperado negociando por sus hijos imaginarios. Pero verás, Hanley, esto no se trata de papeleo. Se trata de progreso, y el progreso no puede esperar a que un hombre se aferre a él. Marsal Webb se removió incómodo, con la mano apoyada en el cinturón de su pistola, no en señal de amenaza, sino con el nerviosismo de quien sabe que lo están utilizando. Señor Hanley, tengo órdenes. Los niños deben recoger sus pertenencias. Nos vamos en una hora. ¿Qué pertenencias?, preguntó Seke con amargura. Vinieron aquí sin nada más que la ropa que llevaban puesta y cicatrices en el alma. Todo lo que tienen, todo lo que son, lo construyeron aquí. Este es su hogar. Ya no, dijo Sterling, haciendo una señal a sus hombres. Marsal, quizá debería explicarle al señor Hanley qué les sucede a los hombres que interfieren en los asuntos territoriales oficiales. Odiaría que tomara decisiones insensatas. La amenaza flotaba en el aire como el humo del cañón de una pistola. Seke observó los rostros que lo rodeaban. La fría satisfacción de Sterling, el deber reticente de Marsal Webb, la indiferencia profesional de los contratados. 6 hombres armados contra un ranchero con 8 niños aterrorizados atrapados en el medio. Pero lo que Sterling Maddox no sabía era que Seke Hanley llevaba 15 años preparándose para este momento. Y la lección que estaba a punto de aprender le costaría más de lo que el dinero podría comprar. La puerta tras Seke se abrió y los niños salieron uno a uno con la solemne dignidad de quienes marchan hacia su propia ejecución. Tommy los guiaba, con sus jóvenes hombros erguidos en desafío, aunque le temblaban las manos. Margaret llevaba a Belle, quien había hundido la cara en el cuello de la mayor para ahogar sus sollozos. Los gemelos flanqueaban a Annie y David. Su charla habitual había sido reemplazada por un silencio que hablaba más fuerte que los gritos. Clementine llegó última, todavía aferrada a su bolso roto, y la mirada en sus ojos casi le rompió el corazón a Seke. Había encontrado esperanza durante solo una mañana, y ahora se la arrebataban hombres con ropas elegantes que hablaban de progreso mientras destruían todo lo bueno a su paso. No hay necesidad de una despedida dramática, dijo Sterling, mirando su reloj de bolsillo con teatral impaciencia. Estos niños estarán mucho mejor con instalaciones adecuadas, comidas regulares, educación estructurada y una valiosa capacitación laboral que los preparará para una vida productiva en el nuevo territorio. Vidas productivas, repitió Seke, saboreando la amarga ironía de las palabras. Se refiere a vidas rentables para ustedes. El alguacil Webb dio un paso al frente, con el rostro sombrío pero decidido. Señor Hanley, no lo haga más difícil de lo necesario. La ley es la ley, y tengo un trabajo que hacer. Pero mientras el alguacil hablaba, algo extraño comenzó a suceder. Una nube de polvo apareció en el camino del este, demasiado grande y demasiado organizada para ser viajeros ocasionales. Luego otra desde el sur y una tercera desde el oeste. Los jinetes no tenían prisa,
pero avanzaban con determinación, convergiendo en el rancho como arroyos que fluyen hacia un río. Sterling también los notó. Su sonrisa confiada vaciló ligeramente mientras intentaba contar a los jinetes que se acercaban. ¿Quiénes son?, preguntó. El rostro curtido de Seke se transformó, mostrando el primer atisbo de satisfacción que había sentido en toda la mañana. Amigos, dijo simplemente. El primer grupo en llegar estaba formado por 5 hombres liderados por un ranchero canoso llamado Dutch Morrison, cuyas tierras colindaban con las de Seke al este. Detrás de él cabalgaban los hermanos Garrett, ambos veteranos de disputas territoriales, y 2 hombres más jóvenes cuyos rostros mostraban la dureza de quienes habían sido testigos de injusticias. «Buenos días, Seke», gritó Dutch, con la mano apoyada con indiferencia en la culata de su rifle. «He oído que podrías tener visitas hoy». Desde el sur llegó otro grupo, 6 jinetes, incluyendo a una mujer con ropa práctica de montar que montaba como si hubiera nacido en la silla de montar. Mercy Whitmore, la maestra de escuela del asentamiento más cercano, había traído a algunos de los padres locales cuyos hijos enseñaba. Hombres que entendían que los niños merecían protección, no explotación. El camino del oeste trajo al último grupo, liderado por el sheriff Von Carter, de la capital del condado. Su placa tenía más autoridad que el nombramiento territorial del mariscal Webb, y su reputación de honestidad incorruptible le había granjeado enemigos en ciertos círculos políticos. Detrás de él cabalgaban 4 agentes que parecían haber sido elegidos por su habilidad con las armas más que por su disposición a seguir órdenes cuestionables. El rostro de Sterling palideció bajo su bronceado. «Esto es muy irregular, Marshal Webb. Esta gente no tiene autoridad aquí». Pero Marshal Webb observaba a la multitud reunida con la mirada calculadora de quien ha sobrevivido muchos años calculando con precisión las probabilidades. 23 ciudadanos armados contra sus 6 agentes territoriales. Documentos legales contra la justicia local. El dinero de Sterling Maddox contra la voluntad colectiva de quienes se cansaron de ver sufrir a niños por el progreso. «Señor Maddox», dijo el alguacil lentamente, «quizás deberíamos reconsiderar el momento de esta operación. Permita que el señor Hanley busque los canales legales adecuados para legitimar sus acuerdos de custodia». La compostura de Sterling se quebró como el hielo en un día cálido. «Tiene sus órdenes, Marshal. Esta gente está interfiriendo en los asuntos territoriales oficiales». Pero el sheriff Carter había desmontado y caminaba hacia ellos con el paso firme de quien sabía exactamente lo que pretendía hacer. Y lo que dijera a continuación lo cambiaría todo. El sheriff Von Carter metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobregrueso sellado con lacre oficial. «Señor Maddox, tengo aquí una orden de arresto contra usted por cargos de fraude, soborno a funcionarios territoriales y conspiración para participar en prácticas ilegales de trabajo infantil». Las palabras impactaron a Sterling como un puñetazo. Su fachada de confianza se desmoronó al contemplar el documento, mientras su mente se apresuraba a comprender cómo sus planes, cuidadosamente trazados, se habían desmoronado por completo. «Eso es imposible. No tiene jurisdicción sobre asuntos territoriales». «En realidad, sí la tengo», respondió el sheriff Carter con calma. «Parece que sus operaciones comerciales cruzaron las fronteras del condado cuando empezó a trasladar a niños entre territorios sin la documentación adecuada. Eso lo convierte en un asunto del condado. Y tengo 3 denuncias separadas presentadas por padres cuyos hijos desaparecieron de otros asentamientos tras encontrarse con sus representantes». Dutch Morrison escupió jugo de tabaco al polvo. «Llevo meses siguiendo su operación, Maddox. Cada niño desaparecido, cada familia destrozada, cada taller lleno de niños que se matan trabajando. Hemos estado construyendo un caso contra usted pieza por pieza». Los 2 hombres contratados por Sterling se removían nerviosos en sus monturas. Su lealtad se extendía solo hasta sus sueldos. Cuando el dinero dejara de fluir, su compromiso con la causa de Sterling se secaría como un arroyo en una sequía de verano. El alguacil Webb, mientras tanto,
Estudiaba la orden con la atención concentrada de quien intenta rescatar su carrera de los escombros de órdenes corruptas. «Para esto te estabas preparando», dijo Clementine. Su voz se llenó de asombro al mirar a Seke. «Todas esas veces que escribiste a los asentamientos. Todas esas cartas que escribiste. Estás formando un ejército». Seke se arrodilló a su altura, sus curtidas manos acariciando suavemente sus delgados hombros. «No un ejército, cariño. Una comunidad. Gente que cree que los niños merecen algo mejor que ser comprados y vendidos como ganado». Pero Sterling Maddox no había amasado su fortuna rindiéndose a la primera señal de oposición. Mientras el sheriff Carter se acercaba con grilletes de hierro, la mano de Sterling se movió con sorprendente rapidez hacia la pequeña pistola oculta en su chaleco. El movimiento fue fluido, práctico y desesperado. Con un movimiento fluido, arrebató a Belle de los brazos de Margaret. La niña de 5 años estaba demasiado conmocionada para gritar cuando el cañón frío le presionó la sien. «Todos atrás», ordenó Sterling, con la voz quebrada por el pánico y la rabia. «Me voy de aquí con lo que vine a buscar, y cualquiera que intente detenerme verá a esta niña pagar las consecuencias». La multitud se quedó paralizada, 23 adultos armados indefensos ante un hombre y una niña aterrorizada. Belle tenía los ojos muy abiertos por la confusión, sus pequeñas manos agarrando la manga de Sterling mientras intentaba comprender por qué la hermosa mañana se había vuelto tan aterradora. «Suéltala, Maddox», dijo el sheriff Carter, con la mano suspendida sobre su arma. «Si lastimas a esa niña, no habrá un agujero lo suficientemente profundo para que te escondas». «Me la llevo a ella y a otras 2», respondió Sterling, retrocediendo hacia su caballo mientras mantenía a Belle entre él y la multitud. «Considéralo un pago por todos los problemas que me has causado. Pagarán sus deudas en mis fábricas y quizá aprendan a respetar la autoridad en el proceso». Tommy dio un paso adelante, con su joven rostro encendido de furia protectora. «No nos van a llevar a ninguno». Sterling blandió el arma hacia el niño de 12 años. Y en ese momento de atención dividida, ocurrió algo inesperado. Belle, pequeña y aparentemente indefensa, hizo algo que atormentaría a Sterling Maddox por el resto de su corta vida. Belle mordió la muñeca de Sterling con toda la ferocidad de un animal salvaje que se protege. Sus pequeños dientes encontraron carne a través de su costosa manga, y Sterling gritó de dolor y sorpresa, aflojando el agarre de la pistola cuando el instinto le hizo apartar el brazo herido de la fuente de agonía. En esa fracción de segundo de confusión, Margaret se abalanzó y arrancó a Belle del débil agarre de Sterling, haciéndolos rodar lejos de la línea de fuego. La mano del sheriff Carter se movió como un rayo, su Colt rozó el cuero y disparó antes de que Sterling pudiera recuperar el control de su arma. El disparo alcanzó a Sterling en el hombro, girándolo y enviando su pistola volando hacia el polvo. Sterling cayó al suelo con fuerza, agarrándose el hombro herido mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Su rostro se había puesto pálido, no solo de dolor, sino de repente al darse cuenta de que su mundo de influencia y corrupción se había derrumbado a su alrededor en cuestión de minutos. «Que alguien llame al Dr. Morrison», gritó el sheriff Carter, aunque su tono sugería que no le preocupaba especialmente la comodidad de Sterling. «Necesitamos que esté lo suficientemente curado como para ser juzgado». Marshal Webb desmontó lentamente. Su rostro curtido mostraba una mezcla de alivio y resignación. «Sheriff Carter, necesito informarle que cumplí órdenes que considero legítimas. Si esos documentos eran fraudulentos, guárdelos para la Junta de Revisión Territorial», respondió Carter, arrodillándose para revisar la herida de Sterling. «Ahora mismo, estoy más interesado en asegurarme de que esta serpiente no se desangre antes de poder responder por lo que les ha hecho a estas familias». Seke reunió a los niños a su alrededor, sus brazos de alguna manera lograron rodearlos a los 8 en un círculo protector. Belle aún temblaba por su encuentro con Sterling, pero había un orgullo feroz en su joven rostro, que no había estado allí antes. Ella había luchado, y al hacerlo,
había ayudado a salvarse no solo a sí misma, sino a toda su familia improvisada. ¿Se acabó?, preguntó Clementine, con voz débil pero esperanzada. No del todo, dijo Mercy Whitmore, acercándose con una carpeta llena de documentos de aspecto oficial. Pero pronto será, dijo el sheriff Carter y yo, que llevamos meses trabajando con la oficina del gobernador territorial, documentando las operaciones ilegales de Sterling y preparando los documentos de tutela legal para el señor Bam Hanley. Le entregó los documentos a Seke, quien los contempló con la admiración de un hombre que ve cumplido su mayor sueño. Esto lo oficializa. Eres su tutor legal con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva. Nadie puede volver a quitártelos. No sin una audiencia judicial y una causa justa. Dutch Morrison le dio un apretón de hombros a Seke. Por supuesto, los documentos legales son solo tinta sobre pergamino sin gente dispuesta a respaldarlos. Tienes toda una comunidad aquí que avalará la clase de padre que has sido para estos niños. Para demostrar su punto, los jinetes reunidos comenzaron a desmontar, formando un círculo protector con sus caballos alrededor de la casa del rancho. No eran solo vecinos que habían venido a ayudar. Eran testigos de la transformación de 8 niños abandonados en una familia real y de la evolución de un hombre destrozado en algo más fuerte de lo que jamás había imaginado. Pero Sterling Maddox, a pesar de estar sangrando y derrotado, tenía una última sorpresa que pondría a prueba todo lo que Seke había aprendido sobre el verdadero significado de la paternidad. La risa de Sterling era húmeda y amarga mientras el doctor Morrison le vendaba el hombro. ¿Crees que esto cambia algo, Hanley? ¿Crees que unos pocos papeles y algunos granjeros locales te hacen invencible? Tosió. Manchas de sangre le manchaban los labios. Tengo socios en el gobierno territorial, inversores que esperan ganancias por su dinero. Enviarán a alguien más. Alguien que no cometa los errores que yo cometí. Seke miró al hombre herido con algo que podría haber sido lástima si Sterling hubiera merecido la emoción. Tal vez sí. Pero ¿sabes lo que me enseñaste hoy, Maddox? Que no estoy solo en esto. Pelea. El sheriff Carter terminó de atar las muñecas de Sterling con las cadenas. De hecho, señor Maddox, quizá le interese saber que sus inversores ya han sido arrestados. Resulta que, cuando empezamos a investigar su operación, descubrimos toda una red de corrupción que llegaba hasta la capital territorial. Sus socios están más preocupados por salvar su propio pellejo que por proteger sus intereses comerciales. Sterling palideció al ver la magnitud de su derrota. Todo lo que había construido, cada conexión que había cultivado, cada dólar sucio que había ganado, todo se derrumbaba como una casa construida sobre arena. 6 meses después, el rancho Hanley se había convertido en algo que Sterling jamás hubiera imaginado. La casa se había ampliado con 2 salas adicionales, financiadas con donaciones de familias de 3 condados que habían oído la historia del hombre que no pudo tener hijos, pero que aún así salvó 8 vidas. Los documentos de la tutela legal colgaban enmarcados en el pasillo principal, firmados y sellados con la aprobación personal del gobernador territorial. Clementine cruzó corriendo el patio con una pizarra cubierta, con letras cuidadas. Su vestido roto fue reemplazado por ropa resistente que le quedaba bien y no mostraba señales de parches. Seke, mira lo que la señorita Mercy me enseñó a escribir. Detrás de ella, Tommy condujo a las gemelas desde el corral donde habían estado ayudando a domar un caballo nuevo. Margaret salió de la cocina con Belle encaramada en su cadera. Ambas con flores espolvoreadas por el pan horneado. Annie y David llegaron corriendo del arroyo, arrastrando sus cañas de pescar y con los rostros radiantes de la felicidad que da saber que perteneces a algún lugar. Seke se arrodilló para examinar la pizarra de Clementine, donde había escrito cuidadosamente familia y letras de imprenta ligeramente inclinadas hacia la derecha. Eso es perfecto, cariño. Te estás volviendo muy buena con las letras. La señorita Mercy dice que pronto podría estar lista para leer libros de verdad, dijo Clementine con orgullo. Libros con historias sobre niños que tienen finales felices. Hablando de finales felices, dijo Tommy,
sonriendo mientras señalaba hacia el camino. Parece que tenemos visitas. Una carreta se acercaba al rancho, conducida por una joven pareja con rostros esperanzados y movimientos cuidadosos que sugerían que llevaban algo precioso. En la parte trasera de la carreta, sé que pudo ver la silueta de un niño pequeño envuelto en mantas. Le traían a otra alma perdida que había oído de alguna manera que existía un lugar donde los niños rotos podían recuperar su plenitud. Donde un hombre que no podía crear vida había aprendido a cuidarla, protegerla y ayudarla a florecer. Sé que Hallie estaba de pie en su porche, rodeado de los niños que lo habían elegido con la misma seguridad con la que él los había elegido, y se dio cuenta de que su mayor fracaso se había convertido en su mayor éxito. No podía engendrar hijos en el sentido tradicional, pero se había convertido en algo más importante. Se había convertido en un santuario, una segunda oportunidad, la prueba viviente de que la familia no se trataba de sangre ni biología. Se trataba de amor, protección y la valentía de defender a quienes no podían defenderse por sí mismos. El carro se acercaba, llevando su preciado cargamento hacia casa. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde el destino y la valentía se cruzan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.